Así discute la Asamblea Nacional la beligerancia de las FARC y el ELN, parte 2 de 2. Quiero que todos busquemos en internet una página donde hay una información muy completa sobre las vinculaciones del presidente Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo y con el narcotráfico. Eso ha valido el exilio de 2 ciudadanos colombianos, periodistas, Fernando Garavito Pardo e Ignacio Gómez Gómez. Fernando Garavito Pardo es un columnista del diario El Espectador. Y ellos hicieron una publicación donde detectaron un helicóptero que dejó por herencia el papá de Álvaro Uribe Vélez a sus hermanos, a la familia Álvaro Uribe Vélez. Entre esos su hermano Santiago y él. Ese helicóptero, compatriotas, lo consiguieron en un allanamiento que hicieron en el año 84 al laboratorio de cocaína más grande del mundo y más moderno. El laboratorio se llamaba Tranquilandia. El dueño de ese laboratorio era Pablo Escobar Gaviria. Y Pablo Escobar Gaviria, dentro de las cosas que encontraron allí, encontraron 3 licencias de aeronáutica civil que las otorgó Álvaro Uribe Vélez, se las otorgó a el narcotráfico. Y el helicóptero de la familia de Álvaro Uribe Vélez estaba en ese laboratorio. El hermano de Álvaro Uribe Vélez, de nombre Santiago Uribe Vélez, estuvo investigado en Colombia por sus relaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico. Y dice textualmente el informe: Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano, colabora con el cártel de Medellín desde altos cargos en el gobierno. Uribe estuvo implicado en actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Asesinaron a su padre en Colombia por conexiones en el narcotráfico, en el tráfico de narcóticos, perdón. Uribe ha trabajado para el cártel de Medellín y es amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. También aparece la investigación a su hermano por haber creado, su hermano y 3 primos hermanos que crearon 2 grupos de paramilitares. El hermano Santiago creó un grupo conocido como los 12 Apóstoles, que su sede era en la hacienda La Carolina, en el departamento de Antioquia, de propiedad de los Uribe Vélez, propiedad de su hermano. Fueron investigados por el asesinato de campesinos, por secuestro, por extorsión y por una masacre donde murieron más de 50 personas. Tiempo. La paz en Colombia es vital, compatriota, para Venezuela. La guerra en Colombia afecta los intereses nacionales, los económicos, los sociales, los políticos, sobre todo en la frontera. El segundo socio comercial de Venezuela, por ejemplo, es Colombia. El intercambio económico con Colombia es vital para Venezuela y vital para Colombia. No es una intromisión entonces, no es un aspecto lejano a la realidad nacional interceder para que haya paz en Colombia. No es y no puede ser calificado de un error o de una intromisión o de una parcialización, Ricardo, en el tema de Colombia. Yo reivindico las palabras del presidente Chávez cuando se refiere a darle beligerancia a la FARC y al ELN. ¿Por qué, compatriota? Y es importante eso, lo que terminaba diciendo Ricardo hace un momento, porque es una mentira, es una falsedad y es una manipulación decir que darle el estatus político a unas fuerzas políticas beligerantes en un contexto de guerra es una intromisión y una parcialización. No lo es. Todo lo contrario. Si nosotros cayéramos en el juego de calificar de terrorista a estos grupos, ahí sí estaríamos parcializándonos. Ahí sí estaríamos parcializándonos. ¿Cómo se puede mediar si nosotros no respetamos la condición de una de las partes?
¿Cómo puede ser imparcial si se cae en el juego el imperialismo que, ojo, se acentúa con la llegada de Álvaro Uribe al poder? Debemos recordar un hecho reciente en la historia. Ricardo, es importante que lo recordemos y que escuchemos las intervenciones. En 1998, cuando Andrés Pastrana gana la presidencia de Colombia, el primer acto de Andrés Pastrana fue dirigirse a la montaña de Colombia y reunirse con Marulanda. Es decir, había un reconocimiento del gobierno colombiano a la beligerancia de la FARC, a la beligerancia del ELN, y se abren las negociaciones. Es con la llegada de Álvaro Uribe Vélez, en el contexto del 11 de septiembre, el tema de las Torres Gemelas y en la política de Bush del combate global al terrorismo, que se acentúa desde Colombia y desde los Estados Unidos la calificación a todos los enemigos de los intereses imperiales como terroristas. De la misma manera como se ha tratado de calificar a Hugo Chávez como un dictador y como un tirano. Es la misma matriz de opinión, son los mismos medios de comunicación, son los mismos intereses. Entonces, por supuesto que nosotros seríamos de poco alcance, de poca visión y de poca inteligencia si caemos en el juego comunicacional, que es un arma de guerra, que es un arma de cuarta generación y que ha sido utilizada en las últimas confrontaciones del imperio, caer en ese juego. Las FARC no son terroristas. La guerra es terrible en Colombia y ha ocasionado mucho dolor. Terrorismo es los bombardeos sobre Bagdad. Terrorismo ha sido bombardear Afganistán y matar mujeres y niños de manera indiscriminada. Tiempo, señor. Lo terrorismo es la violación de los derechos humanos en Guantánamo, donde se tienen prisioneros sin derecho a cientos de personas por sospecha. Eso es terrorismo. Son los terroristas que califican de terroristas a quienes se les oponen. No podemos, no debemos, moralmente no podemos caer en el juego del imperio ni en las armas comunicacionales del imperio. No podemos retroceder hasta allá, Ricardo Gutiérrez. No podemos retroceder a ceder espacio, por más posiciones políticas adversas que se tengan, a quienes siempre hemos adversado, sobre todo en el plano comunicacional, y quienes nos han calificado nosotros mismos de terroristas y de asesinos, y lo hicieron en el golpe de Estado del 11 de abril. Para garantizar la paz en Colombia, sí debemos garantizar la imparcialidad, y la imparcialidad es reconocer a las partes, y reconocer que efectivamente en Colombia es una guerra política, y que las partes tienen que ponerse de acuerdo. Velamos por la paz en Colombia, y la paz es el reconocimiento de las partes. Sobre la base de las intervenciones que tuvieron los diputados del grupo parlamentario de opinión de Podemos, la cual ratifico en este momento y en nombre del grupo parlamentario, rechazamos el acuerdo propuesto por esta asamblea y por ende salvamos nuestro voto. Acuerda, primero, respaldar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en su propuesta al solicitar reconocer el carácter beligerante de los movimientos insurgentes, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional, como señal de voluntad en darle un trato político que genere confianza en las futuras negociaciones en el camino a la paz en Colombia. Las diputadas y los diputados que estén por aprobar el acuerdo leído por secretaría presentado por el diputado Saúl Ortega, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobado. Fin.